Muera Moisés, nuestro mensaje, pues sí, inspirado en lo que el Señor dijo, se titula Ten una buena perspectiva de ti mismo. Como mencionamos, el tiempo de partir para Moisés cada día está más cerca y para él la hora de ir a la presencia del Señor no es lejana. Y por otro lado, para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, el tiempo de empezar a conquistar la tierra cada vez está más cerca también. Y Moisés está a punto de cumplir su misión, está a punto de cerrar su ministerio, y antes de hacerlo, antes de culminar su ministerio y antes de ir a la eternidad, nuevamente le recuerda los 10 mandamientos a los hijos de Israel, les recuerda la causa por la cual desperdiciaron 40 años en el desierto, les habla también sobre la promesa que Dios ha dado a ellos y a sus padres anteriormente, de darles toda esta tierra que tienen frente a ellos. Y como vimos la semana pasada también, el Señor les recalca un aspecto doctrinal fundamental, y es la unidad de la divinidad, es decir, que Dios es uno únicamente. Y después nos vamos a encontrar con el pasaje de Deuteronomio 8. En Deuteronomio 8, el Señor va a darle una advertencia a los hijos de Israel relativa a un enemigo que seguramente se iba a presentar cuando ellos estuviesen en la tierra prometida. Y es un enemigo tan peligroso que tiene la capacidad de llevarles a terribles pecados, pero a diferencia del resto de los enemigos de Israel, este no es una amenaza externa, es un enemigo interior y es sumamente peligroso, y adivine que usted también lo tiene. Acompáñeme por favor a Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Deuteronomio 8:1 dice: Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. En estos versículos que acabamos de leer, estos 5 versículos que acabamos de leer, tiene lugar una profunda enseñanza para Israel. Inicialmente el Señor, como en muchas ocasiones anteriores, le llama a su pueblo a obedecerle, y no es
casualidad que Dios repita tanto esto, frases como obedece los mandamientos que yo te doy, o pon por obra los mandamientos que yo te doy o los mandamientos que yo te he ordenado. El Señor lo menciona tantas veces a lo largo de la ley porque sabe que somos tendientes a desobedecer y sabe lo importante que es nuestra obediencia. Más adelante el Señor le va a decir a Israel todas las buenas consecuencias que vendrían sobre su vida si ellos obedecen los mandamientos, pero también todas las maldiciones que vendrían en caso de que hubiese desobediencia. El obedecer la voluntad de Dios trae vida al corazón de los hombres, trae vida a aquel que decide andar por el camino que Él ha establecido. Por otro lado, la desobediencia trae muerte al alma y a la larga, o a veces no se requiere tanto tiempo, también al cuerpo del rebelde. Pero en el versículo 2, el Señor empieza a decirle a Israel nuevamente cómo Él ha tenido cuidado de ellos durante estos 40 años, siendo su proveedor de tal manera que no les ha faltado nada. Él se encargó de darles alimento donde no había alimento y menos para la multitud que ellos eran. Él se encargó de darles agua donde no había agua en abundancia. Él se encargó de cuidar su vestido, Él se encargó de cuidar su calzado. Todo eso, la verdad, debió de haber sido sumamente especial vivirlo, porque haga de cuenta que ellos estaban en una zona como yendo de la ciudad de San Luis Potosí a Matehuala. Es una zona semiárida donde no hay agua y ellos son aproximadamente 1 millón de personas. Allí no hay alimento, en esa zona no hay alimento para sostener a 1 millón de personas, pero Dios se encargó de manera sobrenatural de proveer, y todas las mañanas Él sirvió el maná para que ellos lo fuesen a recoger durante 40 años. Pero por su poder también, porque no hay otra explicación, sus vestidos estuvieron en buena condición 40 años. Sus vestidos crecieron con ellos 40 años, el calzado también, y eso con los niños ha de haber sido lo más impresionante, ¿no? Porque los niños se la pasan corriendo, desgastan los zapatos, desgastan la ropa, pero todo estuvo bien. Durante 40 años el Señor se encargó de cuidar todas las áreas de la vida de Israel. Pero hay un detalle aquí en los versículos 2 y 3 sumamente importante, y es la palabra que Dios utiliza diciéndoles que les ha afligido. Esta palabra que encontramos en el versículo 2, que dice para afligirte, para probarte y para saber lo que está en tu corazón, y en el versículo 3, y te afligió, es una palabra sumamente importante. ¿Por qué? Porque aparte de traer consigo la idea de pasar por un tiempo difícil, la palabra hebrea utilizada allí también trae la idea de ser humillado. Y este es el detalle importante, porque el Señor le está diciendo a Israel
que durante estos 40 años Él ha permitido que pasen por diversas pruebas para enseñarles a ser humildes y que reconociesen que Él era su proveedor, que Él era el que estaba cuidando de ellos, no teniendo el pueblo de Israel ningún mérito en su supervivencia a lo largo de este tiempo. Y es que ciertamente no lo tenían. La nación no hubiera sobrevivido 6 meses estando en el desierto. ¿Por qué? Porque no hay alimento suficiente, no hay agua suficiente. Hubieran tenido que improvisar probablemente la conquista, y eso era pues una derrota segura, porque como hemos visto a lo largo de todos estos meses de la serie, ellos no son un pueblo guerrero, ellos no están listos para ir y hacerle frente a cualquiera de estas naciones. ¿Se acuerda más adelante en el libro de Josué, cuando van a pelear contra la ciudad de Ai, y que va una comitiva pequeña, van sin la ayuda del Señor, van envalentonados por lo que pasó en Jericó, pero el Señor no va con ellos? ¿Y qué les hace esta ciudad pequeña? Los derrota. ¿Por qué? Porque a pesar de que era una ciudad pequeña, era una ciudad con experiencia militar, y los israelitas no tienen experiencia militar, entonces la derrota para ellos fue sencilla. Lo que Dios quiere que ellos reconozcan es que la razón por la que están ellos ahí es Él. Sin Él hubieran ya perecido. Y les permitió estar en lugares donde no había alimento para que reconociesen que Él les daba el alimento. Los llevó a lugares donde no había agua para que ellos reconociesen que Él era el que les estaba dando el agua. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Y era importante que Israel tuviese este corazón humilde. Una cosa que nosotros debemos de entender también, por la cual Dios permitió que Israel pasase por distintas pruebas, es que sin la prueba no se puede mostrar ni nuestra fe ni nuestra fidelidad. Es la única manera en la que estos dos aspectos de la vida se pueden comprobar. ¿Se acuerda del pasaje de Job? Lo que le dijo Satanás al Señor. Le dijo, pues de balde Job adora a Dios, tiene todo, tiene tu protección, tiene tu bendición, prospera, quítale todo y a ver qué pasa. ¿Sabe que Dios, una de las razones por las que Dios permitió la aflicción de Job era mostrarle a Satanás que estaba equivocado? Mostrarle a Satanás que hay hombres y mujeres que le sirven y le aman sin importar que tengan la prosperidad y la bendición suya. Pero ¿cómo se manifestó eso? ¿Cómo le demostró Dios eso a Satanás? Permitiendo que Job pasase por una prueba difícil. Y si usted pasa por alguna prueba, es porque Dios quiere que algo se manifieste en usted. Cada vez que usted pasa por una prueba, es un momento en el que usted va a demostrar qué hay adentro de usted en realidad. Cuando todo sale bien, pues uno está contento, el carácter está bien, pero cuando viene una aflicción de lo que usted quiera, económica, física, familiar, emocional, esas aflicciones sacan quiénes somos en realidad. Entonces no se sorprenda
cuando venga una aflicción sobre usted, entienda que esos momentos son los momentos que van a definir una buena parte de usted y que van a sacar lo que de verdad hay en su corazón. Hace muchos años, en la casa pasamos por un momento bastante difícil. Fue en particular difícil para mí. Cuando me dieron una noticia, no es el tiempo ni el lugar para contarle, pero sucedió, ¿no? Y yo sí recuerdo muy bien algo que yo sentí en esa ocasión. Yo sentí, aquí es donde se va a probar quién eres, porque tienes todas la excusa, por decirlo así, para abandonar la fe, pero aquí se va a ver quién eres de verdad tú, si de verdad estás sirviendo y siguiendo a Dios genuinamente o no. Y entienda que usted va a pasar por eso también. Todo el mundo va a pasar en repetidas ocasiones, no crea que va a ser nada más una vez, en repetidas ocasiones por momentos de quiebre, donde el Señor sí lo va a llevar al límite para ver quién es usted. Y llevó a Israel al límite en varias ocasiones. ¿Para qué? Para ver si de verdad le iban a servir con todo su corazón. ¿Usted cree que fue casualidad que Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí y que los demás no escucharon nada de Moisés y no sabían nada de Moisés? No, Dios sabía que ese era el punto de quiebre. Y uno ahorita dice, ay, pues es que debieron de haber sido pacientes, pero colóquese en la condición en la que está Israel. Ellos no tienen otro que dirija más que Moisés, no han conocido otro líder más que Moisés, no tienen a nadie, y pues sí era natural que se empezasen a desesperar. No tuvieron la paciencia necesaria, pero sí estuvieron en una condición de crisis, sí estuvieron en una condición de desesperación. ¿Y qué pasó? Salió lo que de verdad estaba dentro de su corazón. En el versículo 3 también encontramos otra enseñanza importante de parte del Señor, porque ahí encontramos un pasaje que muchos siglos después el Señor Jesús va a usar cuando es tentado por Satanás. Desde ahí el Señor estableció un principio bien claro al decir que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué está enseñando el Señor ahí? Que ciertamente el pan material mantiene con vida, el Señor no lo está negando. Dice, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Es necesario comer? Sí. ¿Son necesarias las cosas materiales? Sí, sí son necesarias. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo material que necesita de un vestido real, o sea, que sea un vestido pues que existe, no imaginario, un calzado que existe, necesita pan, una hamburguesa, lo que usted quiera, lo necesita el cuerpo para sostenerse. Sí, el Señor lo sabe. ¿Por qué cree que le proveyó a los israelitas pan? Porque sabe que lo necesitan, sabe que les dio un cuerpo material, que necesita pan material, pero no es lo único. Para que el hombre tenga vida, el pan material puede alimentar a este cuerpo, pero no puede alimentar el alma del ser humano. Y el alma del ser humano se tiene que alimentar también, porque si no se seca. Y lo único que la puede alimentar para vida
es la palabra de Dios. El ser humano está buscando que alimente su alma y está en una búsqueda constante. Hay muchas cosas que pueden alimentar al alma. Hay un montón de filosofías que lo pueden hacer, hay un montón de ideas que lo pueden hacer, hay un montón de pecados que lo hacen también, pero vea el producto de ingerir ese alimento en el alma, solamente vea la vida cotidiana de nuestro país. Convivir, estar en una sociedad en la que hubo una fuerte influencia de la palabra de Dios por un tiempo prolongado, es una cosa bien particular. Es algo a lo que nosotros los mexicanos no estamos acostumbrados. Tienden a generar ciudades y sociedades más seguras. Tengo un amigo que estuvo viviendo varios años en Inglaterra, y en Inglaterra el protestantismo fue muy importante. Ahí surgen los anglicanos, los bautistas, los presbiterianos, los metodistas, y durante varios siglos una buena parte de la población eran verdaderos creyentes, y ellos siguen viviendo las consecuencias de eso. O sea, así como nosotros no podemos dejar de arrastrar nuestro pasado cultural católico, ellos no pueden dejar de arrastrar su pasado cultural protestante. ¿Sabe que allá nadie se le va a meter en el tráfico? ¿Por qué? Porque ellos respetan que usted llegó primero. O sea, cuando hay un embotellamiento, no va a encontrar gente ahí aventándole el carro para meterse. ¿Por qué? Porque entienden que usted llegó primero, usted tiene derecho a pasar primero cuando le toque. En un restaurante no va a haber filas esperando para que lo sienten. Ya saben a quién le toca y nadie va a intentar meterse. Nadie va a buscar pasarse de listo para meterse en su lugar. ¿Por qué? Porque son cosas que ellos van arrastrando. Fíjese cómo es aquí, ¿no? Hay países como Dinamarca, que también tuvo un pasado protestante fuerte, donde hasta la fecha no se van a robar nada de usted. Mira, cuando yo estuve en Alemania, tuve una muy mala experiencia en Ámsterdam, porque ahí me intentaron asaltar y me tocó ver asaltos y varias cosas así. Y pues uno va ciscado, aparte yo iba bien chico. Y cuando llego al hotel del primer lugar donde me quedé en Alemania, les pregunto, oigan, y aquí cómo está la seguridad. Y dicen, aquí no va a pasar nada, deja tus zapatos ahí en la banqueta si quieres, en la noche y mañana van a estar ahí. No lo intenté, la verdad, porque no lo intenté, pero amigos míos sí dejaban sus bicicletas a ver si alguien se las lleva. Nadie se las llevaba, porque ya no las querían. Es una cosa bien distinta cuando uno está en ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios alimentó a una nación por siglos, 1 o 2 siglos. Cuando la palabra de Dios no es lo que alimenta, estamos en un absoluto caos, estamos en un montón de rebeldía, en un montón de violencia. Acaba de haber elecciones, ¿no?, en nuestro país. ¿Usted cree que los cambios de gobierno son la solución? No, la verdad no. Puede que lleguen personas con buenas intenciones y pueden lograr cierto cambio,
pero no van a cambiar por completo a una sociedad. Lo único que puede cambiar a una sociedad es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo demás lleva a la muerte. Todo lo demás lleva al pecado. Y el pecado siempre lleva a la muerte. La paga del pecado es muerte. Pero la palabra de Dios, ¿qué hace? Trae vida. La palabra de Dios nos da vida. Y en el versículo 5 encontramos una lección más por parte del Señor hacia Israel. Y el Señor les dice paternalmente que ciertamente Él les ha castigado, y en ocasiones de formas muy severas, pero lo ha hecho porque Él los adoptó como hijos. Y todo padre que ama a sus hijos los disciplina. Y como Él los ha adoptado, no va a dejar, y no dejó, que se salieran con la suya. No dejó que fuesen desobedientes. Siempre les llamó la atención, siempre les castigó, porque la verdad, no hay otra manera de que la gente y los niños aprendan. Honestamente, mire, yo llevé en mi maestría varios cursos sobre las distintas corrientes, ¿no?, de la educación y la enseñanza. Y la menos popular se llama el conductismo, porque es muy rígida, sí implica castigo, implica recompensas. Y hay otras, todas tienen algo positivo, ¿no? Pero por experiencia personal y profesional, en las que hay consecuencias por tus actos, hay mejores resultados. Yo estuve en una prepa en la que aplicaban esta teoría de… Cuando llegué yo a la prepa, y yo era un medio mal estudiante, y ahí nos dijeron: miren, aquí cada punto que ustedes saquen es suyo. No le rueguen a un maestro porque les dé puntos extra, no los van a hacer. Cada punto, cada décima es suya. Si le echan ganas, van a tener buenas calificaciones. Si no le echan ganas, le van a reprobar. Y nosotros no los vamos a presionar para que le echen ganas. Ustedes tienen toda la libertad, la puerta está abierta. Eso era una cosa nueva para mí también, ¿no? Porque en donde estuve en la secundaria, ahí hasta puerta eléctrica, ¿no? Y solamente en el momento en el que los de seguridad decidían que se podía abrir la puerta, se abría la puerta. Acá no, la puerta está abierta. Si quieres entrar a clases, entras. Si no quieres entrar, no entres. Si quieres hacer tareas, hazlas. Si no, todo es responsabilidad tuya. Y sí, si uno le echaba ganas, sacaba buenas calificaciones. Si uno se salía de clases o de la escuela y se iba al billar a hora de clases, nadie le decía, nadie le decía: ¿sabes qué? Estás mal. No, todo se veía reflejado en tu calificación. Y cada punto era tuyo, cada décima era tuya. Pero ahora hay corrientes que dicen que tienen que tratar a los niños, bueno, no a los niños, ya a los muchachos de 15, 16, 17, 18, 19 años, como si tuvieran 3, y enseñan a victimizar al muchacho, y no los puedes reprobar.
los verdaderos aspectos de la evaluación son los que menos valen. O sea, por reglamentos te dicen, esto que es lo más importante, no le voy a decir qué es, que es lo más importante para checar si alguien tiene el conocimiento o no, a eso no le puedes dar más del 50% de la calificación. Entonces, pues lo demás, o sea, el otro 50 que se lo regalo, y prácticamente uno le dicen, sí, regálaselo. ¿Por qué cree que el nivel de aprovechamiento hoy es mucho menor que el que había varias décadas atrás? ¿Por qué? Por estos cambios. Porque no se quiere disciplinar a los hijos. Discipline a sus hijos, no les va a pasar nada. La Biblia enseña cómo. La Biblia sí enseña que usted no debe de disciplinar a sus hijos con violencia. Es muy distinto dar un varazo en corrección, porque a mí me dieron y yo estoy bien, estoy sano, no tengo traumas, no, honestamente. Pero es muy distinto cuando te dan un varazo correctivo a cuando una persona está desahogando ahí sus frustraciones o soltando su ira. Son cosas completamente distintas. No me acuerdo de los que era cuando era más chiquito, pero de varios sí me acuerdo, porque antes me decían, hiciste esto, esto y esto, y por eso van. O sea, estaba yo consciente de lo que había hecho y por qué estaba recibiendo la corrección. No es en balde que el Señor señale esto. Si el Señor disciplina, ¿no cree que usted también lo debe de hacer? ¿Quiere tener a un hijo que sea un monstruo social? No lo discipline. Déjelo hacer lo que quiera. Hace poco hubo un caso de un muchacho alemán que lo detuvieron porque era pues un narcotraficante. Tenía 16 años, 16, 17 años. Hizo una fortuna de 500 millones de euros. Todo lo tenía en su cuarto y lo empaquetaba en su cuarto y lo mandaba por correo. Nadie preguntaba. Vivía con su mamá y cuando lo arrestaron le preguntaron, señora, ¿usted nunca se dio cuenta de lo que hacía su hijo? Llevo 2 años sin entrar al cuarto de mi hijo. Imagínate. O sea, una mamá 2 años sin poner un pie en el cuarto de su hijo adolescente. Lo dejó hacer lo que quiso y lo hizo. Bien, vamos al versículo 6. Guarda pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y en cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Mire, cuando yo leo estos pasajes, me imagino y me da emoción, ¿no? Porque la tierra prometida, como la ilustra el Señor, era verdaderamente buena. Una tierra donde podían sembrar granos. Mira, los campos de los granos, como el trigo y la cebada, son preciosos. Una tierra donde iban a tener vides, donde iban a tener olivos, donde iban a tener granados.
donde iba a haber aceite de tanto, pues tanta aceituna que iban a cosechar, donde iba a haber miel, donde el ganado iba a multiplicarse e iba a haber lácteos. Y también dice que iba a haber hierro, bueno, que había hierro y cobre. ¿Por qué? Porque esos elementos eran necesarios para progresar. Eran los metales que que estaban teniendo auge y que llevaban a ciertos adelantos tecnológicos, ya fuesen las armas o ya fuesen la agricultura. Entonces Dios les está diciendo: la tierra que yo les doy es sumamente buena y está en un lugar privilegiado geográficamente. La tierra de Israel está ubicada en lo que algunos llaman el creciente fértil o la media luna fértil de Oriente, y abarca desde el norte de Egipto hasta Persia. Y la tierra de Israel está ahí en uno de los lugares privilegiados. ¿Por qué? Porque por ahí también pasan las rutas comerciales importantes, las rutas comerciales entre Siria, algunas babilónicas, para ir hacia Egipto pasan por ahí. Entonces Dios les está diciendo: están en un muy buen lugar, lo que les estoy dando es muy, muy bueno. ¿Y qué es lo que Israel debía de hacer? Tener un corazón agradecido. Pero después de explicarles y mencionarles lo que les está Dios regalando, les hace una advertencia importante. Acompáñenme, por favor, al versículo 11. El versículo 11 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo Jehová, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Aquí es donde Dios hace la advertencia de una manera clara sobre este enemigo latente del cual hablamos al principio. ¿Cuál es este enemigo latente? El orgullo. Y Dios les dice que si no son cuidadosos
en obedecer a Dios y en mantener esta condición de humildad, reconociendo que todo viene de Él, va a llegar un momento en el que ellos van a creerse sus propias mentiras, diciendo: yo fui el que logró esto, estoy aquí por el fruto de mi trabajo y por el obrar de mis manos. Dios no solamente les había prometido entregarles la tierra, les prometió prosperarles también. Mire, la prosperidad es algo que todos queremos, pero es algo bien peligroso. Por eso Dios no se la da a todos, porque el dinero se hace que la gente pierda fácilmente el piso. El dinero y el poder son de las dos cosas que más fácilmente distorsionan la mente humana. La verdad es que no todo mundo puede con ellos. O sea, todo el mundo los puede recibir. Yo creo que casi nadie tiene alguna dificultad para recibir las riquezas o el poder, pero muy pocos lo saben manejar y siguen honrando a Dios. ¿Por qué? Porque la verdad es que sí hace que la gente crea cosas que están lejos de la realidad. Muchos creen que por tener dinero tienen todas las respuestas correctas, y la verdad es que no. Por eso es muy difícil encontrar a familias que prolongan su riqueza. Hay unas que sí, porque la riqueza que lograron amasar es demasiado grande como para perderse en una generación o dos o tres. Pero fíjese, y los movimientos de dinero cambian muchísimo. Los ricos del principio del siglo XX aquí en México no son los mismos que los ricos de este siglo. Y cuando estemos a la mitad de este siglo, los ricos también van a ser distintos. ¿Por qué? Porque aquí tristemente lo que controla mucho la riqueza es la balanza política. Y cuando algunos están en el poder benefician a unos, y cuando llegan otros benefician a otros, y ahí va el sube y baja de la riqueza aquí. Pero mire, a mí me tocó convivir, tuve maestros que eran de origen muy humilde y llegaron a tener cargos importantes en el gobierno y eran muy déspotas y se esforzaban por olvidarse de su pasado en la infancia y en la adolescencia. ¿Por qué? Porque ahora sentían que estaban en otro nivel, ¿no? Pero olvidarse de dónde salieron les llevó a tener actitudes terribles. ¿Por qué? Porque de ninguna manera iban a reconocer que por gracia de Dios estaban ahí. Y bueno, la verdad es que muchos no, hacían cosas medio turbias. Pero el no tener presente esto nos lleva a tener una percepción distorsionada de la realidad. El no tener presente a Dios, el no reconocer que Dios es el que nos da todo, nos lleva a tener una percepción muy alejada de la realidad. Específicamente con nosotros, de las peores cosas que podemos hacer es creer que si nos va bien es por nuestras fuerzas y no darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, y esto aplica a toda la humanidad, la vida viene de Él y todos los dones y habilidades que heredamos, Él los determinó.
La Escritura dice que Él nos formó en el vientre de nuestra madre. ¿Qué significa eso? Que Él determinó cada rasgo y cada característica que nosotros expresamos. Él es el que determina ese tipo de cosas. Él es el que determinó cuánto íbamos a medir, nuestro color de piel, nuestras habilidades para algún deporte o para dibujar o para la música o para... Todo mundo recibe algún tipo de habilidad. ¿Y quién la determinó? Él. Nosotros no la escogimos. O usted dijo, yo quiero ser bien bueno para el básquetbol. No. O quiero ser un gran contador. No. O quiero tener muy buena memoria o ser muy bueno en las matemáticas. No. Así salió el paquete. Pero todos esos dones naturales Él los dio. También Él quiere que los desarrollemos, ¿no? Y que nos pongamos a trabajar con ellos, porque mire, las habilidades naturales tienen un límite. Usted va a llegar hasta cierto nivel con su habilidad natural. Si no le agrega disciplina, no va a salir más adelante. Se necesita disciplina también para llegar a otros niveles que la habilidad natural no provee por sí misma. Pero a final de cuentas todas estas cosas vienen de Dios. La salud tan necesaria para estudiar y trabajar, también la provee Él. Entonces, lo peor que podemos hacer es creer que nosotros forjamos toda nuestra prosperidad cuando llegamos a tener prosperidad. Y mire, como creyentes es todavía más ingrato tener eso, porque hay ocasiones en las que Dios verdaderamente abre una puerta. Hay puertas que están completamente cerradas y Dios abre la puerta, uno empieza a prosperar y se sorprendería de cuántas personas después de que han sido bendecidas por Dios a los 6 meses ya no le buscan. Y al año ya creen que ellos eran fabulosos y que ellos lo lograron por su inteligencia o por sus dones. ¿Qué le dijo Dios a Israel? Si tú haces eso, como vas a destruir a los cananitas, te voy a destruir yo. ¿Y sabe que sí le pasó a Israel? Las 10 tribus del reino del norte nunca se volvieron a reponer al nivel anterior a la conquista de Asiria que sufrieron. Nunca. ¿Sabe por qué les decimos judíos? Porque la tribu predominante es la de Judá. Después la de Benjamín, hay unas de Leví, y los demás son porciones muy pequeñas. Nunca se repusieron del castigo que Dios les propinó. ¿Por qué? Porque se olvidaron de Él. ¿Sabe que el reino del norte fue en varias ocasiones sumamente próspero? Pero se olvidaron de Dios. Y Dios mandó este castigo. ¿Quiere evitar eso? Reconozca a Dios en todos sus caminos y déle la gloria a Dios por cada bendición que usted recibe. Mire, el caso más claro de esto es el rey Nabucodonosor. En Daniel 4, no vaya, se lo platico. Daniel ya tiene una posición privilegiada en el reino de Babilonia entre los sabios de la corte del rey por haber interpretado el sueño de la estatua, que nadie más le había podido interpretar a Nabucodonosor. Y en Daniel 4, en el capítulo 4, Nabucodonosor tiene otro sueño que tampoco puede interpretar y los demás tampoco pueden interpretar, pero él sabe que Daniel sí puede, entonces lo manda a llamar y le platica su sueño y le dice en el versículo 11, yo se lo leo: crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo
y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía a la sombra a las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, y he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. Con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, se ha mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte en la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado, y les sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Cuando Daniel escucha esto, Dios le está revelando el sueño y se asusta. Sí se asusta por el rey, porque de cualquier manera tiene una buena relación con Nabucodonosor. Y Nabucodonosor le dice qué significa. Y Daniel le dice: mira, rey, el árbol tan bonito que viste eres tú, porque Dios te ha puesto en una posición que nadie más en la tierra tiene. Tienes un reino sumamente grande, muchos dependen de ti, y tienes una gloria como no ha habido en la tierra, pero hay orgullo en ti. Y el Señor ha visto este orgullo que hay en ti y ha decidido castigarte con locura por 7 años si no cambias tu camino. Y la locura que vas a tener es severa, porque vas a pensar que eres como un animal. Nadie te va a poder controlar y te van a poner en un jardín y vas a estar ahí como un animal salvaje. No hagas esto. Reconoce que Dios te ha puesto en este lugar, dale la gloria a Él. No creas que es por tu habilidad. Nabucodonosor no es creyente, pero Dios le está hablando. O sea, ya hay algo de Dios en Nabucodonosor. Digo, hay algo de Nabucodonosor que a Dios ya le molestó. Y le está dando una oportunidad a este no creyente. ¿Y qué cree que hizo Nabucodonosor? No le importó. Seguramente le dio gracias a Daniel, pero en el versículo 28 dice: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: así se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Y sucedió. Pero mire, hay algo bien curioso aquí. Dios se esperó 1 año. ¿Por qué? Porque, como le había dicho, a veces se requiere tiempo para poder probar quiénes somos. Tal vez en ese momento Nabucodonosor dijo: pues sí, Dios es el que me dio todo esto, pero en su corazón no había esa sinceridad. Y es que cuando uno recibe una noticia así o está pasando por una situación difícil,
pues allí en el momento uno le dice al Señor, sí, Señor, toda la gloria a ti, y todo eres tú y demás. Pero hasta que pasa el tiempo, sale quién es de verdad somos, y Dios dijo, no tomó la decisión en el momento Dios, se esperó un año. Al paso de un año, cuando Nabucodonosor probablemente ya no se acordaba de la profecía, salió lo que había en su corazón e hizo justo lo que Dios le dijo que no hiciera, porque dijo, todo esto me ha sido dado por el trabajo de mis manos. Él le dijo, no prestaste atención, no cambiaste, ahí van los 7 años de castigo. Entonces, entendamos que esto es algo que Dios toma mucho en cuenta. Y lo toma tan en cuenta que a Israel se lo dijo 2 veces. Vimos que en Deuteronomio 8 se los menciona, en el 9 les vuelve a decir. Y mire, Dios es bien claro. Acompáñeme aquí sí acompáñeme, Deuteronomio 9, ya para terminar. Deuteronomio 9:4. Deuteronomio 9:4 dice, no pienses, fíjese cómo le dice Dios, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. Fíjese el versículo 5. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob. En el capítulo 8 Dios les dijo, te he probado para que aprendas humildad. Y ay de ti, si cuando seas prosperado te olvidas de mí, porque vendrá un castigo. Y por si le quedaba dudas a Israel, aquí en el capítulo 9 Dios les dice, no creas que eres sumamente especial y que eres sumamente justo, porque no lo eres. Y esta bendición que hoy recibes no es por ti, tú no tienes méritos, te la estoy dando yo. Y si los estoy sacando a ellos es porque ya colmaron mi paciencia con su pecado. O sea, el castigo, si usted ve cómo fue la conquista de las naciones de Canaán, fue severa. Dios les dijo, no dejen a nadie vivo. ¿Por qué? Porque los pecados que habían cometido ya tenían a Dios totalmente exasperado. Y dijo, es hora de que reciban la retribución de su pecado. Hacían cosas terribles, ya no tengo tiempo para platicarles qué hacían. Pero los cultos paganos que ellos tenían eran estremecedores, o sea, lo que hacían era de verdadmente cruel. Había mucho sacrificio humano de un montón de formas. Entonces eso a Dios lo molestó ya hasta un punto en el que dijo a todos, este es el castigo que merecen, bórrenlos. Dios utilizó a Israel para emitir un juicio, era un juicio de Dios sobre ellos. Pero Dios les dice, tengan bien presente esto, no es que ustedes sean muy santos, no es que ustedes sean muy buenos, no es que ustedes sean hábiles, es que yo soy bueno y yo los adopté como mis hijos
y le hice una promesa a sus padres, la cual voy a cumplir. No se olviden de estos principios, porque si se olvidan, van a acabar como ellos. Y eso es un mensaje para nosotros hoy, porque yo creo que todos, de una u otra forma, le pedimos al Señor que nos ayude. Es válido, es totalmente válido que queramos que nos vaya mejor económicamente o en tal o cual área. Es válido, está bien. Y hay ocasiones en las que Dios sí nos va a bendecir. Hay ocasiones en las que Dios iba a abrir una puerta, a veces no. Hay ocasiones en las que no, pero cuando lo hace, ¿qué espera de nosotros? Que le demos la gloria y que reconozcamos que Él abrió la puerta, que Él nos ha bendecido y que no dejemos que el orgullo tome control de nosotros. No le crea sus mentiras, porque son mentiras las que nos habla el orgullo. Mire, yo no conozco a alguien como Albert Einstein, yo no lo soy. No tengo una mente brillante como él, ¿no? O como Leibniz o los grandes intelectuales de la humanidad. No conozco a un Michael Jordan, que también era un fenómeno deportivo, el deportista más importante del siglo XX, el atleta más importante del siglo XX. Entonces, la verdad es que no tenemos mucho con qué gloriarnos. Si ni ellos, porque como mencionamos, esos dones se los dio Dios. No los pidieron. Einstein nació así, Jordan nació con esa habilidad. Pero nosotros debemos de tener bien presente que no somos tan especiales, pero si llegamos a sobresalir en algo es porque Dios nos ayudó y siempre debemos de darle la gloria a Él. ¿O alguien quiere acabar como Nabucodonosor? Sí llegan, sí llegan esos castigos, pero los puede evitar. Dios le va a decir, le dijo a él. Pero si usted ya le empezó a creer las mentiras a su orgullo, en un año va a caer en lo que Dios le dijo que no cayera, y el castigo va a venir. Era importante esto para Israel porque ellos están a un paso de empezar. Y antes de que inicie la conquista, Dios quería que esto lo tuviesen bien presente. Y nosotros también. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por enseñarnos hoy. Gracias porque sigues siendo paciente y nos sigues recordando algo que necesitamos constantemente recordar: el ser humildes y reconocer que todo viene de ti, reconocer que todo cuanto tenemos y todo cuanto somos ha venido de tu mano. Te damos gracias, Señor, porque tú pruebas nuestros corazones también, porque tú dijiste que nos ibas a purificar como se purifica el oro, y la única forma de purificar el oro es con fuego. Pero lo queremos hacer, Señor, porque es nuestro deseo parecernos a Jesús. Y si tú quieres meternos en una prueba, ayúdanos a salir de ella como tú lo deseas. Ayúdanos a aguantar. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Y si te fallamos, ayúdanos a corregir. Porque necesitamos tu ayuda, Señor, y reconocemos que no somos perfectos y hay cosas que necesitamos corregir. Te pedimos tu Espíritu Santo para hacerlo
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues que pase buena noche, hermano, y nos vemos aquí el viernes, los que vienen a